La Copa del Mundo de 2022 se celebró en Qatar en medio de una gran polémica. La elección de la sede asiática estuvo llena de irregularidades y la construcción de los estadios causó la muerte de más de 6.500 empleados inmigrantes. El Estado musulmán invirtió más de 200 millones de euros en la realización del campeonato, aunque su dinero no fue suficiente para llenar los estadios y mejorar la imagen de un país que obvia muchos de los derechos humanos. Las altas temperaturas del Golfo Pérsico obligaron a la FIFA a reconfigurar el calendario y por primera vez en la historia, la competición se disputó entre los meses de noviembre y diciembre. La pandemia provocó algunos cambios en el reglamento, ampliando las convocatorias a 26 futbolistas y aumentando las sustituciones a 5 cambios en 3 ventanas distintas. Además, en el caso de que hubiese prórroga o un traumatismo en la cabeza, se podría usar otro cambio adicional. El Mundial se jugaría con el Adidas Al Rihla y la canción oficial fue Haya Haya. La mascota del torneo fue un pañuelo palestino de nombre Laed. Italia se volvió a quedar fuera del Mundial tras caer en la repesca frente a Macedonia, y Rusia ni tan siquiera tuvo la chance de jugarla después de ser sancionada por invadir Ucrania. A través de esta vía, se clasificaron Portugal, Polonia y País de Gales, que precisamente derrotó a Ucrania y regresó al Mundial tras 64 años de ausencia. Las eliminatorias sudamericanas dejaron fuera a Chile y a Colombia, mientras que posibilitó el regreso de Ecuador al Mundial. Perú accedió al repechaje internacional, pero acabó cayendo frente a Australia en la tanda de penaltis. En la CONCACAF se produjo el esperado regreso de Estados Unidos y la aparición de Canadá, que jugaría su segundo Mundial 36 años después. Otros retornos fueron los de Camerún y Ghana, que se unieron a Túnez, Senegal y Marruecos para representar la mejor actuación de África en un mundial. La primera fase de Qatar 2022 fue una de las más igualadas de la historia y estuvo marcada por los amplios tiempos añadidos que llegaron a ser de hasta 14 minutos. Ningún equipo fue capaz de ganar sus 3 partidos, y por primera vez 3 selecciones de la Confederación Asiática accedieron a las eliminatorias, y las 5 selecciones africanas lograron al menos una victoria. Qatar ofreció una triste actuación en su primer mundial, y en su debut mundialista, Ecuador se llevó la victoria con 2 goles de Ener Valencia. Senegal mereció más ante Países Bajos, pero echó en falta a Sadio Mané, lesionado para todo el torneo. Noper se convirtió en el mejor jugador orange, y Gakpo marcó el 0-1 con la cabeza tras una mala salida de Mendy. Klaassen hizo el 0-2 que definió el partido en el minuto 99. Gakpo volvió a marcar en la segunda fecha, pero los neerlandeses sufrieron para llevarse un punto ante Ecuador. Ener Valencia marcó el 1-1 con el que acabó el duelo, aunque el equipo de Gustavo Alfaro pudo llevarse la victoria con un zurdazo de Gonzalo Plata que se estrelló en el travesaño. Qatar tampoco dio la talla ante Senegal y se convirtió en la primera selección eliminada. Muntari logró marcar el único tanto catarí en la historia de los mundiales, y Dia, Diédhiou y Dieng fueron los goleadores del triunfo africano. Los anfitriones se despidieron con otra derrota ante los Países Bajos, que aseguró el primer puesto con otro gol de Gakpo y un tanto de Frenkie de Jong. Simultáneamente, Ecuador y Senegal se jugaron la segunda plaza en la última jornada. A los sudamericanos les valía el empate, pero jugaron con Valencia visiblemente mermado por la rodilla. Ismaïla Sarr adelantó a Senegal desde el punto de penalti. Caicedo empató tras rematar un córner. Y Koulibaly marcó inmediatamente con otra jugada a balón parado. Senegal se llevó la victoria y por segunda vez en la historia alcanzaba los octavos de final de la Copa Mundial. Inglaterra demostró todo su potencial en su debut ante Irán, que decidió no cantar su himno como protesta por la represión de su gobierno. El portero iraní sufrió una conmoción cerebral a los 8 minutos,
y tras 10 minutos de parón y con otro guardameta en el campo, los Three Lions se dieron un festival de goles. Bellingham abrió el marcador, Saka hizo 2 tantos, y Sterling, Rashford y Grealish completaron el set británico. Taremi anotó los 2 goles persas, e Irán se convirtió en el primer equipo de la historia de los mundiales en realizar 6 sustituciones. En el otro duelo, Estados Unidos y Gales se repartieron los puntos. Timothy Weah adelantó a los norteamericanos en el primer tiempo, y Gareth Bale empató con un gol de penalti a 8 minutos del final. Irán mejoró tras su goleada ante Inglaterra y aprovechó la expulsión del portero Hennessy para derrotar a Gales en el tiempo de descuento. Chesmiri marcó en el 98 y Rezayan hizo el 0-2 en el minuto 101. Por tercera ocasión en la Copa del Mundo, Inglaterra fue incapaz de ganar a Estados Unidos, aunque tras el 0-0 ante los Yankees, logró asegurar el primer puesto ante Gales. Foden y Rashford en 2 ocasiones marcaron los goles de los Three Lions. Simultáneamente en Doha, Irán y Estados Unidos se volvían a enfrentar en un duelo cargado por una gran rivalidad política. Pulisic marcó el único tanto del partido, y los norteamericanos se clasificaron y se llevaron la victoria. Argentina llegó a Qatar como una de las grandes favoritas. La escaloneta hizo su debut frente a Arabia Saudita y logró tomar ventaja en los primeros minutos tras un controvertido penalti advertido por el VAR. Messi transformó la pena máxima y Argentina pudo ampliar su renta con otros 3 tantos anulados por offside. La primera parte acabó 1-0 para los argentinos, pero la charla de Hervé Renard activó a los asiáticos durante el descanso. Take your phone, you can make a picture with him. If you are in front of the defense, you have nobody. He's going to follow. Be concentrated. Come on, this is a World Cup. If you don't feel we are able to come back. En la segunda parte la presión arábiga se volvía asfixiante, y nada más salir de los vestuarios, Al-Shehri sorprendió con un disparo cruzado con el que equilibró el partido. Cinco minutos después, Salenaldo Oussari tomó el balón en el área y culminó una gran jugada personal para darle la vuelta al marcador. El golpe dejó a Argentina en estado de shock y Arabia Saudí aguantó la ventaja y se llevó la victoria en una de las mayores sorpresas de la historia de los mundiales. En el otro partido del grupo, México y Polonia empataron sin goles. Memo Ochoa se convirtió en el gran protagonista de la noche, después de detener un penalti a Lewandowski en el minuto 56. En la segunda fecha, Polonia dio un paso de gigante para clasificarse, después de derrotar 2-0 a Arabia Saudita. Zielinski adelantó a los europeos, Szczęsny detuvo un penalti, y Lewandowski marcó su primer gol en una Copa del Mundo. 4 días después del varapalo del debut mundialista, la selección argentina afrontaba el encuentro ante México como una verdadera final. Una de las grandes favoritas estaba contra las cuerdas y saltó al estadio de Lusail con 5 novedades en el 11. Lisandro Martínez reemplazó a Romero, Montiel y Acuña ocuparon los laterales, y Guido Rodríguez y McAllister se hicieron con un puesto en el centro del campo. El miedo a perder atenazó a los dos equipos durante el primer tiempo, y no fue hasta la segunda parte cuando los de Scaloni se fueron al ataque. La entrada de Enzo Fernández dio más dinamismo al cuadro sudamericano, que acabó marcando con un golazo de Messi
en el minuto 64. El zurdazo de la Pulga acabó en el fondo de la red, y ya en el tramo final del encuentro, Enzo Fernández aseguró el triunfo albiceleste en su estreno goleador como internacional. El centrocampista del Benfica se ganó un puesto en el 11 titular ante Polonia, y Argentina confirmó su mejoría frente a los europeos con la clasificación a octavos en juego. El equipo de Scaloni llevó la iniciativa durante todo el encuentro, y en el minuto 35, el VAR señaló un polémico penalti de Szczęsny sobre Messi. El capitán argentino lanzó la pena máxima, pero el portero polaco desvió el esférico con una gran parada. Argentina salió a por todas en el segundo tiempo y resolvió el partido gracias a otras dos jóvenes revelaciones. McAllister abrió el marcador nada más reanudarse el juego, y Julián Álvarez hizo el 2-0, que sentenció la victoria albiceleste en su estreno como titular. Mientras Polonia perdía en Doha, México avasallaba a Arabia en Lusail. El equipo del Tata Martino necesitaba ganar por una amplia diferencia y logró soñar con la clasificación al inicio del segundo tiempo. Henry Martín abrió el camino de la victoria en el minuto 47 y Chávez hizo estallar a la hinchada mexicana con un zurdazo de falta que se coló por la escuadra. El Tri estuvo a un solo gol de superar a Polonia en el golaveraje, pero anotó 2 tantos en fuera de juego y acabó encajando un gol en el tiempo de descuento que acabó con sus esperanzas. Pese a su mal inicio, Argentina era primera de grupo, Polonia pasaba como segunda y México quedaba fuera de las eliminatorias tras 7 mundiales consecutivos, llegando al cuarto partido. Dinamarca y Túnez inauguraron el grupo D con un empate sin goles, mientras que Francia demostró su poderío ofensivo ante Australia. Goodwin adelantó a los soqueros en el minuto 9, y les Bleus perdieron a Lucas, que se rompió los ligamentos de la rodilla en esa misma jugada. Rabiot empató pasada la media hora, y poco después, Giroud hizo el 2-1. En la segunda parte, Mbappé y otra vez Giroud cerraron la goleada francesa por 4-1. Los vigentes campeones tuvieron más dificultades para superar a Dinamarca, pero se aferraron a la calidad de Kylian Mbappé para resolver el partido. La estrella francesa inauguró el electrónico en el minuto 60 y tuvo que rescatar a su equipo después de que Christensen igualase el marcador. Mbappé resolvió el partido tras rematar un centro de Griezmann y clasificó matemáticamente a Francia para los octavos de final. En el Buraka, Duke marcó el gol de la victoria de Australia frente a Túnez. Los oceánicos se jugaron el pase a octavos ante Dinamarca y Lecky marcó el gol que clasificó a los oceánicos para la siguiente ronda. Al mismo tiempo, Túnez sometió a una Francia que alineó un equipo repleto de suplentes. Khazri marcó el gol de la victoria tunecina, aunque el triunfo de Australia les dejó sin opciones de clasificación. Alemania comenzó el torneo tapándose la boca y acabó su debut ante Japón llevándose las manos a la cabeza. Los germanos se adelantaron con un gol de Gundogan de penalti, pero tras dominar los primeros 60 minutos, perdieron el partido en la última media hora. El técnico nipón revolucionó el partido con los cambios, y Doan y Asano marcaron los goles de la remontada asiática. La selección española tuvo un debut inmejorable y logró una espectacular victoria por 7-0 ante Costa Rica, consiguiendo la mayor goleada de su historia en los mundiales. Los ticos parecían la cenicienta del grupo, pero consiguieron dar un vuelco a la tabla con su sorprendente victoria ante Japón en la segunda jornada. Esa misma noche, España y Alemania jugaron uno de los partidos más atractivos de la primera fase.
Dani Olmo enganchó un potente disparo que Neuer desvió al travesaño y el VAR anuló un gol a Rüdiger por fuera de juego. Morata adelantó a los españoles nada más ingresar en el terreno de juego. Y Füllkrug también niveló el marcador saliendo desde el banquillo. El grupo se decidiría en la última jornada, donde Alemania necesitaba ganar a Costa Rica y dependía de un triunfo español ante los japoneses. Los germanos se adelantaron muy pronto con un gol de Gnabry y recibieron la gran noticia del gol de Morata en el Estadio Khalifa. España parecía tener un partido controlado, pero Moriyasu volvía a transformar el encuentro con sus cambios. El empate de Doan desconcertó a la Roja, que regaló otro gol tras una polémica jugada. Mitoma evitó que el balón saliese de fondo y Tanaka lo empujó al fondo de las mallas. El VAR estuvo hasta 2 minutos valorando la jugada, pero acabó determinando que el esférico no había salido del campo. Los goles japoneses afectaron a la moral alemana, que vio como Costa Rica consiguió darle la vuelta al marcador. Los tantos de Tejada y Vargas también eliminaban a España, que fue incapaz de remontar ante Japón y se vio beneficiada por la desesperación alemana. Los teutones se llevaron un insuficiente triunfo por 2-4, y el doblete de Havertz y el gol de Füllkrug salvaron a España de la eliminación. Los nipones se clasificaban en primera posición, mientras que la selección germana se despedía de la primera fase por segundo mundial consecutivo. Marruecos y Croacia iniciaron el grupo F sin saber que se acabarían reencontrando. Los Leones del Atlas consiguieron anular el ataque balcánico y Bono evitó que hubiera goles con 2 grandes paradas. En el otro partido, Canadá se lo puso difícil a Bélgica. Courtois detuvo un penalti a Alphonso Davies y Batshuayi marcó el gol del triunfo belga. Los Diablos Rojos mostraron su peor cara ante Marruecos, que superó la inesperada baja de Bono con un gran derroche defensivo. Sabiri sorprendió a Courtois a balón parado y Aboukal marcó el 2-0 en el tiempo de descuento. Los norteafricanos lograron una victoria mundialista tras 24 años de espera y Canadá estrenó su casillero de goles mundialistas ante Croacia. Davies adelantó a los Canucks en el minuto 1, pero los balcánicos lograron darle la vuelta al marcador antes del descanso. Kramaric en 2 ocasiones, Livaja y Mayer dieron su primer triunfo a los croatas. Croacia y Bélgica se jugaron la clasificación en la última jornada, mientras que Marruecos confirmó su liderato, derrotando a Canadá por 2-1. Lukaku salió del banquillo en la segunda parte y protagonizó uno de los peores días de su carrera. El delantero dispuso de hasta 4 oportunidades claras para marcar, pero no pudo acertar con ninguna. El partido acabó sin goles, Croacia mantenía la segunda plaza y Bélgica se despedía de su generación dorada a las primeras de cambio. Suiza tuvo un discreto debut frente a Camerún, que acabó perdiendo ante uno de los suyos. Embolo nació en las calles de Yaoundé, pero marcó el tanto que sentenció a la selección de sus orígenes. Brasil sufrió para doblegar a Serbia, que desquició a Neymar a base de patadas. Richarlison inauguró el marcador en el minuto 61 y sentenció el partido con uno de los goles más bellos del campeonato. En la segunda jornada, Camerún y Serbia nos ofrecieron un partido precioso. Castelletto adelantó a los africanos tras un saque de esquina y Pavlovic igualó para Serbia con otra jugada de estrategia. Milinkovic-Savic le dio la vuelta al marcador justo antes de llegar al descanso y Mitrovic culminó una gran jugada colectiva para marcar el tercer gol serbio. El partido parecía sentenciado, pero Aboubakar entró para recortar distancias
y asistir a Choupo-Moting para que marcase el 3-3 final. Ante Suiza, Brasil echó de menos al lesionado Neymar, y el gol brasileño no llegó hasta el minuto 83. Casemiro batió a Sommer con un derechazo, y la canariña se clasificaba a octavos de final. Serbia tenía que ganar a Suiza para alcanzar la segunda plaza, pero Shaqiri adelantó a los helvéticos y volvió a honrar a sus orígenes kosovares. Mitrovic y Vlahovic le dieron la vuelta al marcador en menos de 10 minutos, aunque Embolo estableció el empate y Freuler hizo el 2-3, que daba la victoria y la clasificación a Suiza. Brasil alineó un 11 repleto de suplentes en la última jornada ante Camerún, y los africanos se acabaron llevando la victoria con otro gol de Aboubakar. Los Leones Indomables quedaron eliminados, pero lograron un histórico triunfo frente a los pentacampeones del mundo. El grupo H comenzó con un empate sin goles entre Corea y Uruguay, y dio lugar a una sufrida victoria europea en el Ghana-Portugal. Cristiano Ronaldo provocó un polémico penalti y se convirtió en el primer futbolista que marcaba en 5 Copas del Mundo. Ayew igualó el partido en el minuto 73, pero los goles de João Félix y Rafael Leao aseguraron el triunfo luso. El gol de Bukhari le puso emoción a la prolongación, donde Diego Costa casi entra en la historia de los mundiales por un error garrafal. En la segunda jornada, Corea y Ghana nos ofrecieron un partido espectacular que acabó cayendo del lado africano. Salisu y Kudus marcaron para los Black Stars en la primera parte, y Cho igualó el marcador con 2 cabezazos en menos de 3 minutos. Kudus volvió a marcar en la segunda parte, y Ghana se acabó llevando una sufrida victoria. Uruguay se la jugaba con Portugal, y los lusos se adelantaron por los pelos de su capitán. El gol fue para Bruno Fernández, que casi en el tiempo de descuento incrementó la renta ibérica de penalti después de una polémica mano señalada por el VAR. Portugal se llevaba los 3 puntos y se aseguraba un lugar en los octavos de final. Uruguay necesitaba vencer a Ghana en la última jornada, y Rochet solventó su propio error desviando un penalti lanzado por Ayew. De Arrascaeta encarriló el triunfo uruguayo con 2 goles, y los sudamericanos reclamaron un posible penalti sobre Darwin Núñez. Uruguay se acabó conformando con la renta de 2 goles y confió en que Corea no ganase a Portugal. Los lusos se adelantaron con un gol de Horta, pero Jung Won Kim empató a la media hora, y cuando el partido se daba por acabado, Wang anotó el 2-1 que clasificaba a los coreanos y echaba a Uruguay de la Copa del Mundo. Las eliminatorias de octavos de final comenzaron con otro efectivo triunfo de Países Bajos frente a Estados Unidos. Noper salvó una clara ocasión de Pulisic, y Memphis Depay adelantó a la Orange tras culminar una gran jugada colectiva. Blind marcó el 2-0 al filo del descanso, y aunque Wright recortó distancias, Dumfries acabó marcando el 3-1 final. Ante Australia, Scaloni no pudo contar con el lesionado Di María y repescó al Papu Gómez para el 11 inicial. Argentina tuvo que llevar la iniciativa del encuentro y Messi apareció en el minuto 35 para inaugurar el marcador. El rosarino consiguió encontrar un hueco entre las piernas de los defensas soqueros y en su 5ª Copa del Mundo marcó su primer tanto en una eliminatoria mundialista. Australia dio un paso al frente en la segunda parte y Argentina encontró más espacios en ataque. El trabajo de presión del albiceleste fue encomiable y en el minuto 56 recogió un premio inesperado.
De Paul acosó al portero australiano. Ryan no supo qué hacer con el balón y Julián Álvarez le robó la cartera para marcar el 2-0. El partido estaba encarrilado para Argentina, pero Australia se metió en el encuentro con un golpe de fortuna. En el minuto 76, Goodwin disparó fuera del área, el balón golpeó en Enzo Fernández y acabó dentro de la portería. El tanto terminó de animar a los oceánicos, que sometieron a Argentina en el último cuarto de hora. Bates se reencarnó en Maradona tras regatear a 4 defensas albicelestes, aunque en el último momento, Lisandro Martínez bloqueó su disparo. Lautaro desperdició 2 regalos de Messi para marcar el gol de la sentencia. Y ya en el último minuto, Kuhl dispuso de la mejor oportunidad del encuentro. Emiliano Martínez hizo una parada salvadora, y Argentina lograba el pase a cuartos de final con más sufrimiento del esperado. Polonia puso en apuros a Francia, que tuvo que despejar una triple ocasión antes de encarrilar su victoria. Giroud llegó tarde a un pase de la muerte de Dembélé, pero se redimió con un gol antes de volver a los vestuarios. El ariete galo aprovechó un gran pase de Mbappé y con 52 goles superaba a Thierry Henry como el máximo goleador histórico de la selección francesa. Los polacos adelantaron líneas en el segundo tiempo y Mbappé resolvió la eliminatoria con 2 zarpazos. En el minuto 74 colocó el balón en la escuadra izquierda y en el tiempo de prolongación alojó el esférico al palo más lejano. Con el partido ya decidido, el VAR advirtió una mano de Upamecano y Lewandowski anotó la pena máxima en el segundo intento. Sin jugar bien, pero con un juego eficaz, Francia pasaba a la siguiente ronda. La selección inglesa superó con claridad a Senegal. Pickford desvió un peligroso remate de Dia, pero los africanos se vinieron abajo tras el primer tanto británico. Henderson adelantó a su equipo tras una excelente jugada colectiva, y a partir de ese momento, Inglaterra sometió a los africanos. Kane marcó el segundo antes del intervalo, y Saka hizo el 3-0, con el que se acabó la eliminatoria. El Japón-Croacia era uno de los duelos más inciertos de esta ronda, y se tuvo que resolver en la tanda de penaltis. Maeda adelantó a los orientales en el tramo final del primer tiempo, y Perisic marcó el 1-1 después de conectar un potente cabezazo. En el concurso de los 11 metros, Livakovic desvió 3 de los 4 penaltis japoneses y clasificaba a su país para los cuartos de final. Tite recuperó a Neymar para las eliminatorias y Brasil resolvió su duelo ante Corea en apenas 12 minutos. Vinicius se estrenó como goleador mundialista y Neymar anotó un astuto penalti provocado por Richarlison. El 9 de la Canariña hizo el 3-0 tras culminar una combinación entre Marquinhos y Thiago Silva, y Paquetá hizo el 4-0 tras una bonita volea. La verde-amarela se esteó en el segundo tiempo y Park Seung-ho marcó un auténtico golazo para cerrar el marcador. España era favorita para llegar a cuartos, pero se topó con un aguerrido contrincante. Marruecos cedió el balón a su rival y se defendió con rigor durante todo el partido. El equipo ibérico adoleció de profundidad y tuvo un dominio prácticamente inofensivo. Los norteafricanos supieron jugar sus bazas y Regragui interrumpió el ritmo del partido con los cambios. Bono desvió un peligroso centro de Dani Olmo en el último minuto y la eliminatoria se alargó durante media hora más. En el tiempo extra el dominio de España volvía a ser inerte y era Marruecos quien creaba más sensación de peligro. Sevilla desperdició una ocasión de oro y el recién entrado Sarabia
mandó al poste un remate en el último suspiro. En los penaltis Sarabia se reencontró con el palo y Bono detuvo los remates de Soler y Sergio Busquets. España se fue de la tanda sin un solo acierto y Achraf Hakimi marcó el penalti definitivo que confirmaba a Marruecos como la sorpresa del Mundial. Portugal se medía a Suiza en la última eliminatoria y Fernando Santos sorprendió a todos dejando en el banquillo a Cristiano Ronaldo. Gonzalo Ramos le sustituyó en el 11 y se convirtió en el MVP del partido. El delantero del Benfica abrió la lata con un zurdazo que se coló por la escuadra. Y tras el gol de Pepe que le convertía en el jugador más veterano en marcar en una eliminatoria mundialista, culminó su primera titularidad con 2 goles más. Guerreiro hizo el cuarto tanto luso, Akanji recortó distancias para Suiza y Cristiano jugó los últimos 20 minutos del encuentro. El capitán marcó un gol que fue anulado por fuera de juego y Rafael Leao cerró el festival luso haciendo el 6-1 final. Portugal jugó el mejor partido de la era Fernando Santos y se postulaba ante los grandes favoritos a estar en la final. Croatas y brasileños abrieron los cuartos de final con un duelo muy cerrado. Neymar protagonizó los ataques de la Verde Amarela y Livakovic se convirtió en un muro infranqueable. Croacia aguantó el acoso ofensivo de la canariña y Croacia logró alcanzar su quinta prórroga en sus últimos 6 partidos mundialistas. En el tiempo extra, Brozovic se asomó al área contraria con un disparo alto y en el minuto 105, Neymar culminó la jugada del partido. El 10 brasileño tiró 2 paredes con Rodrigo y Paquetá, recortó al portero e introdujo el balón en la portería. El partido estaba en las manos de Brasil, pero Dalis sacó su artillería de delanteros suplentes para dinamitar el choque. Orsic asistió a Petkovic y el atacante empató el duelo en el único remate croata a los 120 minutos de juego. Livakovic volvió a ser el héroe de la tanda de penaltis y detuvo el primer lanzamiento de Rodrigo. Los jugadores croatas marcaron en todos sus intentos y el sueño brasileño finalizó cuando el remate de Marquinhos golpeó en el poste. Contra todo pronóstico, Croacia eliminaba a Brasil y llegaba a las semifinales. Las selecciones de Argentina y Países Bajos se cruzaban por 6ª vez en una Copa del Mundo. La albiceleste había superado a los neerlandeses en la semifinal de 2014 y llegaron a la cita motivados por las palabras de Luis van Gaal. El técnico holandés dejó entrever que Argentina jugaba con 10 cuando Messi no tenía la pelota, y la Pulga salió al campo extramotivado en un partido lleno de tensión. Que el árbitro fuese Mateu Laoz no ayudó a apaciguar el ambiente. El colegiado español mostró 14 tarjetas amarillas y sus ganas de protagonismo provocaron la desesperación de ambos equipos. Argentina propuso mucho más que Países Bajos y Scaloni copió el sistema de su rival con 5 defensas para cortar el vuelo de los carrileros neerlandeses. Messi se sintió liberado por el centro y con más espacios que de costumbre hizo el primer truco de magia en el minuto 34. El 10 filtró un pase imposible entre una maraña de medias naranjas y Nahuel Molina logró batir a Noper para adelantar al cuadro albiceleste. Messi remató un tiro libre que se fue ligeramente alto y Dumfries cometió un inocente penalti sobre Acuña. Messi marcó el 2-0 desde los 11 metros y Van Gaal llamó a sus torres para bombardear el área albiceleste. La entrada de Luuk de Jong y Berjos fue embotellando a la zaga argentina, que entró en estado de pánico en el último cuarto de hora.
Weghorst recortó distancia con un buen remate de cabeza. Y Bergwijn rozó el empate con un zurdazo que se fue al lateral de la red. El árbitro dio 10 minutos de prolongación y Paredes provocó una tangana tras cometer una falta y chutar el esférico contra el banquillo rival. El colegiado cobró un controvertido tiro libre en la frontal del área argentina y en la última jugada del partido, Países Bajos culminó una jugada de estrategia magistral. Con Meiners pasó en lugar de tirar y Weghorst mandó el balón al fondo de las mallas. La pizarra de Van Gaal había funcionado a las mil maravillas y la eliminatoria se alargó durante 30 minutos más. Argentina tardó en gestionar el mazazo, pero se recuperó en la segunda parte del tiempo extra. La entrada de Di María activó a los de Scaloni, que se volcaron sobre la portería neerlandesa. Lautaro tuvo 2 claras ocasiones para marcar y Noper salvó un gol olímpico del Fideo. Enzo Fernández disparó al poste en el minuto 120 y pese a los intentos argentinos, el encuentro se tuvo que decidir desde los 11 metros. Van Gaal también había pronosticado que de llegar a la tanda de penaltis su equipo tendría ventaja, aunque no contaba con la figura del Dibu Martínez. El guardameta de Mar del Plata detuvo los primeros lanzamientos de Van Dijk y Bergwijn. Y pese al fallo de Enzo Fernández y las provocaciones neerlandesas, Lautaro Martínez acabó confirmando el triunfo argentino. Los jugadores del albiceleste celebraron la victoria con rabia y Messi le recordó a Van Gaal sus palabras antes del partido. Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. Mira, bobo, ¿qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo, anda para allá. Cristiano Ronaldo volvió a ser suplente ante Marruecos y esta vez Portugal sí lo echó de menos. Bono despejó un cabezazo peligroso de João Félix y el Yamik desvió un remate de Omenino que se fue fuera por poco. Portugal dominaba sin acierto y los de Regragui salían al contragolpe con peligro. El único gol del partido llegó en el minuto 41. Atiala puso un centro desde la izquierda y En-Nesyri se anticipó a Diogo Costa para marcar con la cabeza. Los lusos trataron de reaccionar con una volea de Bruno Fernández que se estrelló en el travesaño y Fernando Santos recurrió a Ronaldo en la segunda parte. Portugal se volcó al ataque, pero Amrabat y Unai parecían incansables. Ziyech estuvo cerca de hacer el segundo gol marroquí tras el lanzamiento de una falta envenenada y Gonzalo Ramos rozó el empate con un remate de cabeza. Bruno Fernández pudo marcar con otro remate lejano y Bono realizó la parada del partido tras desviar otro chut de João Félix. Cristiano Ronaldo gozó de una gran oportunidad en el tiempo de descuento, pero su remate acabó en los guantes de Bono. Chedira vio 2 amarillas en cuestión de un minuto, aunque su expulsión solo sirvió para prolongar la desesperanza portuguesa. Pepe rozó el empate con un cabezazo en el último suspiro, pero el esférico se fue fuera y Portugal quedó eliminada. Ronaldo se despidió de su última Copa del Mundo entre lágrimas y Marruecos logró un histórico triunfo que le convertía en la primera selección africana en llegar a semifinales. Inglaterra y Francia cerraron los cuartos de final en uno de los partidos más atractivos del torneo. El campeón del mundo ejerció como tal e inició el duelo comiéndole terreno a Inglaterra. Griezmann fue el mejor jugador del encuentro y generó las 2 primeras ocasiones del partido. La primera acabó en las manos de Pickford y la segunda fue un golazo de Tchouaméni tras un potente derechazo. Con los galos en ventaja, Inglaterra dio un paso al frente y Harry Kane hizo trabajar a Lloris.
Rabiot desvió su chut desde fuera del área y el portero galo tuvo que despejar el esférico a córner. En el segundo tiempo, Lloris despejó un peligroso disparo de Bellingham y Tchouaméni comenzó a verse desbordado. En el minuto 52, derribó a Saka dentro del área y Harry Kane anotó el penalti con un trayazo inapelable. El duelo se tornó en un intercambio de golpes. Rabiot puso a prueba a Pickford con un peligroso disparo y Maguire conectó un cabezazo que golpeó en el poste. El gol parecía estar más cerca del bando británico, pero con Mbappé más ausente que de costumbre, Giroud esperó su momento. Avisó con una volea desviada por Pickford en el minuto 76 y un minuto más tarde marcó el 2-1 con un afortunado cabezazo. El centro de Griezmann fue perfecto y el remate del 9 acabó dentro de las mallas después del desvío de Maguire. Inglaterra tenía cuarto de hora para sobreponerse al mazazo y se encontró con un penalti casi de inmediato. Theo Hernández derribó a Mount con un empujón descarado y el VAR no tuvo más remedio que avisar al colegiado. Kane se volvía a enfrentar a su compañero de equipo, aunque esta vez no pudo superarlo. El disparo del capitán inglés se fue por encima del larguero y las opciones de los Three Lions se perdieron con él. Inglaterra perdía contra los campeones del mundo y Francia continuaba con su camino para revalidar el título. La semifinal entre Argentina y Croacia fue muy igualada durante la primera media hora, pero se desequilibró con un penalti a favor del albiceleste. Enzo Fernández mandó un envío largo hacia Julián Álvarez y Livakovic le derribó en una impetuosa salida. El portero reclamó que solo se trató de un choque, pero el italiano Orsato señaló la pena máxima sin remedio. Messi introdujo el balón junto a la escuadra y con su 11º gol en la Copa del Mundo superó a Batistuta como máximo goleador argentino en las Copas Mundiales. El gol desató al albiceleste, que encarriló la victoria con otra cabalgada de Álvarez. La araña recibió la pelota desde su campo y continuó avanzando ante la pasividad de la zaga balcánica hasta que metió el balón en la portería. Livakovic evitó el tercer gol tras rechazar un cabezazo de McAllister. Y ya en el segundo tiempo, repelió otro peligroso remate de Messi. El rosarino fue creciendo en su juego y protagonizó una jugada memorable con la que finiquitó el partido. La Pulga recogió el esférico en el carril derecho, superó en velocidad a Guardiol y durante unos segundos detuvo el tiempo. Con un amague, rompió la cintura de uno de los mejores defensas del torneo, apuró línea de fondo y regaló la asistencia del 3-0. Era el segundo gol de Julián Álvarez, pero todos los méritos fueron para Messi, que con 35 años realizó su mejor jugada en un mundial. El choque ya no dio para más, y Argentina se clasificaba para su sexta final de la Copa del Mundo. En la otra semifinal, Marruecos estaba ante una cita histórica, y Francia se enfrentaba a la mejor defensa del campeonato. Regragui sacrificó un centrocampista para alinear a 3 centrales, pero el muro norteafricano se desquebrajó muy pronto. Tan solo se llevaban 5 minutos de partido cuando Varane encontró a Griezmann, Mbappé disparó contra un zaguero rival y Theo aprovechó el rechazo para marcar con un acrobático remate. El guión del partido cambió para Marruecos, que abandonó su rol defensivo para ir al ataque. Ounahi avisó con un ajustado disparo que despejó Lloris, y Francia replicó con un remate al poste de Giroud.
Los de Deschamps suponían una amenaza al contragolpe, pero el 9 galo no tuvo su día. Marruecos despertó de su letargo antes del descanso, y el Yamik estuvo cerca de marcar el gol de su vida con un remate de chilena que acertó a desviar Lloris. En la segunda parte los africanos sometieron a los galos y Francia recibió un aluvión de llegadas a su área. Deschamps tuvo que recurrir a los cambios y la entrada de Thuram les permitió salir del atolladero. Kolo Muani sustituyó al lesionado Giroud y nada más entrar al campo marcó el 2-0. Marruecos creó más ocasiones que Francia y mereció marcar, pero cayó eliminada en su partido más ofensivo y más completo del torneo. Francia no jugó un encuentro brillante, pero ya estaba a un solo paso de revalidar el título mundial. La final de consolación volvió a enfrentar a Croacia y a Marruecos, y comenzó con 2 tempraneros goles a balón parado. Guardiol finalizó una jugada de la pizarra balcánica en el minuto 7, y casi de inmediato, Dari recogió un rechace para igualar el partido. Orsic volvió a desnivelar el marcador con un disparo con rosca. Y por segunda vez en la historia, Croacia se colgaba la medalla de bronce. El 18 de diciembre de 2022, Francia y Argentina saltaron al estadio de Lusail en busca de su tercera estrella de campeón. Los defensores del título lograron sobreponerse a un virus que atacó hasta 5 jugadores de la plantilla, y Deschamps pudo alinear a su 11 de gala. En Argentina, Scaloni sorprendió dando la titularidad a Tagliafico y Di María. El Fideo no jugaba de inicio desde la primera fase, mientras que el lateral se ganó el puesto en la semifinal ante Croacia. Con más de 40.000 seguidores animando al albiceleste, Argentina salió al ataque y McAllister avisó con un disparo que acabó en las manos de Lloris. Rodrigo de Paul lo intentó minutos más tarde, pero Varane logró desviar el esférico fuera de la portería. La selección francesa se replegó en exceso y Di María comenzó a hacer daño por la banda izquierda. El Fideo disparó alto en el minuto 16 y 4 minutos más tarde rompió la cintura de Dembélé y provocó un controvertido penalti. Era la 5ª pena máxima que le pitaban a Argentina en todo el Mundial, y Messi no desaprovechó la oportunidad. El capitán argentino engañó a Lloris y se convertía en el único jugador capaz de marcar en todas las eliminatorias del torneo, desde octavos hasta la gran final. Francia no tuvo reacción y continuó a merced de un rival en pleno vuelo. Los sudamericanos presionaban como pirañas y en el minuto 35 trenzaron un contraataque letal. McAllister combinó con Messi, el 10 descargó para Julián Álvarez y este atendió el desmarque del Colorado. McAllister condujo el esférico hasta el área rival y regaló una asistencia para que Di María marcase el 2-0. Francia estaba desdibujada y Deschamps agitó el árbol con 2 sustituciones antes del descanso. Dembélé y Giroud dejaron su sitio a Thuram y Kolo Muani. Tras el paso por los vestuarios, el guión del encuentro parecía el mismo. Argentina continuó ganando más duelos y Francia era incapaz de llegar al área rival. Lloris rechazó un remate de Álvarez y Rabiot tuvo que bloquear otro intento de Messi. Mediada la segunda parte, Scaloni retiró a Di María y un poco más tarde, Deschamps sacó del campo a Griezmann y Theo para dar entrada a Coman y Camavinga.
Les Bleus no daban señales de vida, pero el encuentro cambió por completo en un pestañeo. En el minuto 77 Kolo Muani ganó la posición de Otamendi y el defensa lo derribó dentro del área. Mbappé logró marcar de penalti y 95 segundos más tarde creó una pared con Thuram y anotó el 2-2 con un espectacular remate de volea. En menos de 2 minutos y con 2 tiros a puerta, Francia equilibraba la final. El golpe anímico afectó a Argentina, que se desplomó físicamente ante un rival resucitado. En el minuto 85, Thuram cayó en el área albiceleste, pero esta vez se trató de un piscinazo bien visto por el árbitro polaco. El partido se volvió loco en el tiempo de descuento, donde se vio un emocionante intercambio de golpes. Martínez repelió un chutazo de Rabiot en el 94 y Lloris voló para despejar un latigazo de Messi 2 minutos después. La segunda parte llegó a su fin sin más sobresaltos y afortunadamente la final se alargó durante media hora más. El tiempo extra fue una bendición para los aficionados de todo el mundo, que vibraron con un duelo irrepetible. Scaloni movió el banquillo y la entrada de Paredes y Lautaro le sentó de lujo a su equipo. Como ante Países Bajos, la albiceleste resucitó a tiempo y dominó la mayor parte de la prórroga. Upamecano frustró 2 ocasiones de Lautaro Martínez, pero Argentina acabó encontrando el camino del gol. En el minuto 107, Lautaro bajó un balón venido del cielo y Messi conectó con Enzo Fernández. El centrocampista asistía a Lautaro, Lloris repelió su disparo y Messi aprovechó el rechazo para culminar una obra maestra. Koundé había despejado el esférico dentro de la portería y aunque se dudó por un momento por un posible offside, el gol fue legal y Argentina recuperaba la ventaja. La selección francesa respondió volviendo a la carga de inmediato y Mbappé encontró petróleo con otra pena máxima en el minuto 116. El crack galo disparó en la frontal del área y Montiel interceptó el esférico con el brazo. Mbappé eligió el mismo lado del primer penalti y se convirtió en el segundo jugador en anotar un hat-trick en una final de la Copa del Mundo. En los 4 minutos restantes pudo ganar cualquiera. Lautaro desperdició una ocasión en fuera de juego y Kolo Muani perdonó el gol de la victoria francesa. El delantero dispuso de un remate clarísimo frente a la portería, pero el Dibu estiró su pierna izquierda para realizar una parada para la historia. La final de la Copa del Mundo se fue a los penaltis por tercera vez en la historia, y el portero argentino se confirmó como el héroe de la noche. Emiliano Martínez no pudo detener el tercer penalti que le tiró Mbappé. Pero después del acierto de Messi, rechazó el remate de Coman y acompañó con la mirada el error de Tchouaméni. Todos los jugadores argentinos anotaron sus penaltis y Montiel acabó certificando el triunfo albiceleste. Argentina rompía con 36 años de espera y liderada por el mejor jugador de la historia, bordaba en su camiseta su tercera estrella de campeón. Messi se coronaba como el capitán de su país y ponía el broche de oro a su carrera, levantando la deseada Copa del Mundo al cielo de Qatar. Esta es la historia completa del Mundial de Qatar 2022. Si quieres ver toda la serie edición por edición, haz clic en la lista de reproducción. Y si quieres comprar mi libro sobre las memorias de la Copa del Mundo, te dejaré el link en la pantalla y en el primer comentario del vídeo.
dale a like, comparte el vídeo con tus amigos y suscríbete a Memorias del Fútbol.